Hola, hoy como todos los domingos ustedes y yo nos reunimos, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos un día más de vida y poder andar dentro de las Escrituras, atendiendo a ese llamado de escudriñar las Escrituras. Así las cosas, hoy tenemos un tema y lo encontramos en Romanos 6. Vamos a leer todo el versículo, lo vamos a desglosar. Ustedes dispensarán un poquito con la disfonía, bueno, pero ahí estamos trabajando. Así las cosas, empecemos. Cuando nosotros nos vamos a Romanos 6, estamos hablando de ese concepto de lo que es el bautizo, principalmente aquel concepto de lo que implica esa inmersión, ese sumergirse en aquellas aguas, en atención a esa iniciación, en atención a ese paso de fe que se da toda vez que un hombre o una mujer ha decidido dar ese paso de fe en cuanto a ese ejemplo, a ese pensamiento, a esa doctrina que es Cristo Jesús. Así las cosas, nosotros advertimos ese evangelio. Cuando iniciamos el Nuevo Testamento, nosotros vemos como ese telonero o aquella persona que apertura, y se le indica a veces a Juan el Bautista ser ese iniciador de ese bautizo. Sin embargo, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento dos momentos que son importantes, que nos advierten de ese bautizo. Uno de ellos es el ejercicio de aquellos sacerdotes de la tribu de Leví, cuando ellos se disponían a servir a Dios. Estos hombres previamente llegaban y se efectuaban ese bautizo, esa iniciación. Y la segunda es cuando el pueblo de Israel va a pasar el Mar Rojo. Vemos cómo el Espíritu Santo estaba sobre ellos, y esa introducción, esa iniciación dentro de ese paso a esas aguas, eso indica un bautizo. ¿Qué significa eso? La acción de lavarse, la acción de redención, la acción de simbolizar ese acto que hace todo hombre o toda mujer cuando va a la aceptación de Cristo como Mesías. Así las cosas, vemos en la cita de Marcos 18, 38 al 39, dice lo siguiente: pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, porque pedís la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado. En 1 Corintios 10, 1 al 2 dice lo siguiente: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Gálatas 3:27 reza lo siguiente en el ítem: porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Un acto de fe, un acto simbólico, es decir, que nos pone a nosotros al corriente como hombres o mujeres de fe en Cristo, es decir, creyentes en ese dogma de fe cristiana. Nosotros pues de esta manera ilustramos y recordamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Cristo como Mesías, como ese rey ungido, ese rey que rige nuestra vida, ese ser que nos da a nosotros, nos otorga a nosotros esa gracia, no por obras para que nadie se vanaglorie. Esa gracia que es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, ese ser maravilloso que vino a este mundo terrenal, hizo su aparición y nos deja una enseñanza y nos deja un plan de redención y nos aboca como herederos. ¿Herederos a qué? A un reino espiritual. Así las cosas, nosotros hoy tenemos ese propósito, así como lo hicieron aquellos sacerdotes levitas, ¿de qué? De ser usados por Dios. Buscamos esa redención, esa salvación, y desde este mundo terrenal buscamos ser usados por Dios. En otras palabras, vamos a sentir o experimentar un cambio. Un cambio es un estado. Vamos a cambiar ese estado pecaminoso por un estado de apartarse del pecado o un estado de
purificación. Iniciamos un proceso de purificación desde el momento en que nosotros damos ese paso de fe hacia el futuro. Y es así como nosotros vemos cómo cada hombre o cada mujer que inicia y que decide dar ese paso de fe, que está dispuesto a ese cambio de estado, de pasar de un estado pecaminoso o estado caído a un estado de gracia o de redención, perdónenme ustedes, este es iniciar esa etapa de fe, esa conversión. Allí se puede estar hablando de ser creyente. Ser creyente para nosotros es estar apartado con un propósito santo. Es decir, que ese mensaje debe ser ese propósito que hoy está encapsulado, engondolado en Romanos 6. Así las cosas, Dios quiere para usted y para mí que seamos apartados con un propósito santo, y ese propósito debe ser servirle conforme y acorde a su voluntad, a su palabra. Así las cosas, es una experiencia de salvación que todo hombre o toda mujer que ha decidido dar un paso de fe al frente hacia esa salvación por medio del Evangelio de Cristo y a través de la fe profesada en Cristo, de la aceptación, de ese recibimiento que nosotros hacemos, de ese reconocimiento que nosotros hacemos del Mesías como nuestro Rey, nuestro soberano, como ese Hijo de Dios, ese Cordero por la expiación de los pecados, que somos sacerdote. Nosotros pues allí adquirimos ese potencial a obedecer, a la obediencia, ese potencial de que nuestra voluntad ya está no en rebeldía contra Dios, sino en subordinación, en obediencia a Dios. La pregunta pues que queda acotación en el aire en este momento es: ¿usted está interesado a recibir esa obediencia? ¿Usted está interesado a mostrarse fiel a ese Dios? Cada uno contestará acorde a su propio criterio. Lo primero que se debe hacer es anhelar realmente, es decir, sentir. Cuando nosotros sentimos que somos esas personas y que somos pecadores, dice que la persona que dice que no ha pecado le hace mentiroso a Dios, y es mentirosa y cree su propia mentira, porque todos somos pecadores. Así las cosas, es imposible pensar que no hay un ser humano excepto Cristo, que es esa gracia, es ese hombre perfecto, es ese hombre en el cual nosotros adquirimos la redención y la salvación, el único perfecto. Lo vamos pues iniciando a Romanos 6.1, dice lo siguiente en el ítem: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado o en la abundancia? ¿Qué dice el apóstol detrás de cada palabra? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Está diciendo, una vez la persona ha aceptado, tiene esa redención, ha dado ese paso de fe hacia esa convicción, esa conversión a través del bautizo, y hoy ostenta esa calidad de hijo, de hija de Dios como creyente, entonces ¿va a seguir reincidiendo en el pecado? Dice, tal no acontezca, tal no suceda. ¿Por qué? Porque es una invitación clara a todo hombre o toda mujer que ha dado ese paso de fe a hacerse responsable y a sufrir esa transformación, a sufrir ese periodo de transición, esa transformación que va desde el interior del ser humano hacia el exterior. Pero va a ser simultánea, es decir, desde lo que piensa, lo que siente y cómo va a reflejar en sus acciones. Coetáneamente lo interno y lo externo tiene que ser coherente, tiene que estar acorde. Es decir, que nosotros llevamos una vida acorde a ese evangelio. Si profesamos ser creyentes, nuestras acciones van a reflejar eso que estamos profesando, eso que estamos diciendo, eso que estamos sintiendo a través de la fe. Aquí nos dice, perdón, y nos invita el apóstol a vivir de una manera muy particular, de una manera muy singular. Esto es,
Vivir diferente a lo que vive la gente del común. ¿Por qué? Porque las personas que están sin Dios, que están alejadas con Dios, ellos están sin ley. Ellos no conocen la palabra. Ellos no van a querer vivir acorde con la palabra. No se han puesto de acuerdo con los propósitos de Dios. Para ellos es locura. Pero cuando nosotros estamos profesando una fe, nuestra manera de vivir es muy particular, es muy diferente, porque nosotros ya estamos acorde con la voluntad y la palabra y los propósitos de Dios. Y cuando estamos acorde a los propósitos de Dios, nosotros acuciosamente estamos en un estudio permanente de la palabra, pero estamos llevando a la práctica todo ese conocimiento que vamos adquiriendo en el trazo de nuestra vida. Un crecimiento y un conocimiento que va exponencialmente aumentando a la medida y en medida de lo que la persona se disponga, de lo acucioso de la persona. Es decir, nosotros, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, 10, en Mateo 4, 8 y 10 y 14, y en Lucas 4 dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Cuál es la connotación de ello? Nosotros, en esta condición tripartita, cuerpo, alma y espíritu, tenemos no solamente el alimento espiritual, que es esa provisión para nuestro cuerpo físico terrenal, es decir, para sustentar ese cuerpo y que ese cuerpo mantenga vivo. También necesitamos un alimento espiritual, porque el espíritu, que es la parte del alma, necesita alinearse con Dios y necesita ese alimento, ese maná del cielo. Por eso dice Cristo al enemigo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la boca de Dios? La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el origen hasta la revelación. Y así las cosas, nosotros empezamos a ver que ese alimento espiritual, ese origen y esa revelación da conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, ha dicho el Señor, porque no conoce a su Creador, no conoce su origen, no conoce su propósito, no conoce cuál es su función en el plano terrenal. Desconoce de dónde viene y desconoce de dónde va. Solamente vive por vivir, y eso es el ser humano alejado de Dios. Así las cosas, nosotros vemos que los propósitos de Dios al ser humano es inherente a esa revelación de la palabra y a esa revelación del Espíritu de Dios. Y es precisamente ese alimento espiritual el que le otorga ese conocimiento de Dios y el que le va a mover y va a cambiar esas pautas de conducta, esas pautas de comportamiento, esa manera de pensar y de sentir y la perspectiva con que ve las cosas va a cambiar totalmente. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si una persona conoce de la palabra, y conociendo de la palabra, conocer, es decir, comprende a cabalidad, y la comprensión demanda no solamente una escucha, porque nosotros escuchamos muchos ruidos, sino que cada palabra, al sonido de la combinación de una y la otra, vamos a representarlo en nuestro intelecto, la vamos a hacer el debido proceso y la vamos a saber representar, es decir, comprendemos a cabalidad cada palabra y la sentimos como tal y se ofrecen esos cambios. Entonces la persona se hace responsable. Dice la palabra que si una vez la persona conoce el evangelio, decide volver atrás, ya no queda nada que hacer por esa persona porque ha decidido con conocimiento rebeldizarse y alejarse de Dios. La vida solo tiene dos rutas, el bien o el mal. Si escogemos el bien, somos esclavos de ese Dios porque le reconocemos como soberano, dueño y amo y Señor.
Si escogemos el mal, somos esclavos de aquel que nos ha capturado y entonces somos esclavos del pecado. Deuteronomio 30:19 dice que frente a nosotros Dios ha colocado el bien y el mal, la vida y la muerte, y sugiere, escoja la vida para que vivamos. Ese vivir es después de que una vez partamos de este mundo terrenal, volvemos a adquirir esa perpetuidad, esa eternidad que habla Eclesiastés 3:11. Así las cosas, nosotros empezamos a trabajar desde este plano terrenal, pero en la esfera espiritual, es decir, empezamos a ejercitarnos en ese gimnasio espiritual, como cuando nosotros vamos al gimnasio terrenal para tener un cuerpo tallado, asimismo, y ejercitarnos en nuestros músculos y demás, asimismo en ese gimnasio espiritual. Vamos a ejercitar esa perspectiva espiritual que nos va a hacer conocedores no solamente del plano terrenal, sino de esa segunda naturaleza que nosotros tenemos y es el plano espiritual. Así las cosas, Él nos está motivando ¿a qué? A reflexionar, a dejar ese pecado, a no seguir los deseos de este cuerpo terrenal, porque mientras estemos en esta morada, en este cuerpo terrenal, somos muy dados a rebeldizarnos, somos muy dados a desobedecer. No nos gustan que nos den lineamientos, nos den directrices, no nos gusta que nos digan qué hacer o no hacer, no nos gusta porque esa naturaleza es esa naturaleza natural caída. Así las cosas, la carne siempre va a motivar a pecar. Los deseos del hombre, las pasiones del hombre siempre van a estar inclinadas a ir en contravía a la palabra de Dios, a lo que ha ordenado Dios, a los mandamientos o mandados de Dios. Así las cosas, dice el apóstol, que esto jamás ocurra. ¿Qué está pidiendo? Que nosotros estemos conectados, que haya esa conexión del bien, la fe. Estar en obediencia, estar conectado con la razón, con el deber ser. Es decir, el mensaje es que nosotros debemos experimentar a Dios desde la salvación, pero a través de la obediencia. Si estamos en desobediencia, porque somos muy dados a ser emocionales, pasionales, es decir, a seguir nuestros propios apetitos y deseos, esa persona no ha comprendido la salvación. Esa persona no lleva a la práctica la salvación. Esa persona no está dando un testimonio, no es un creyente. Todavía no se ha convertido. Vámonos a 2 Corintios 3, 2 al 4. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, es decir, por la humanidad, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, el Mesías, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cada persona, cuando llega a esa fe, cuando es un practicante de esa fe en Cristo, Hechos 11:26, dice que es un seguidor de Cristo, se le llama cristiano. Por primera vez este nombre se ve a la luz escritural en Hechos en la iglesia de Antioquía. Y así las cosas, esos hombres que siguen esa doctrina cristiana en el ejemplo mismo de Cristo, que es el líder de nosotros pues somos esas cartas abiertas de lo que Él hace a través de nosotros mediante el Espíritu Santo y el operar de su palabra. Y así las cosas, dice que la palabra de Dios es ese árbol de vida y que cada hoja es una hoja salutífera porque edifica, construye, exhorta y así las cosas alimenta. Y así las cosas nosotros en esa fe que estamos predicando, a razón de que hemos aceptado a Cristo Jesús como Mesías, hemos dejado de lado el pecado, muere el pecado. Esto no quiere decir que físicamente el hombre muera, ¿no? Las personas van a morir el día que Dios ha asignado esa fecha de vencimiento. Todo el mundo conoce la fecha de nacimiento, pero no tiene la fecha del vencimiento. Ahora bien,
Esa fe que adquirí automáticamente me hace morir al pecado. Quiere decir que yo ya no voy a ser practicante del pecado, no voy a estar en rebeldía o insubordinado a la ley, porque pecado es toda infracción a la ley. Eso dice 1 Juan 3, 8, 4. Y así las cosas, nosotros, al hacernos partícipes de la fe, no solamente estamos participando por un momento, sino también participamos en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Con Él, por Él y para Él. Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo el apóstol allí? Está diciendo que toda persona, una vez ha experimentado esa fe, se ha apalancado en esa fe, la ha hecho manifiesta a través de la aceptación de Cristo como Mesías, como Señor y Salvador, como el Cordero de Dios. Automáticamente esa fe se experimenta a través de su vida. La va a llevar a la práctica, va a ser evidente al exterior ante los ojos de terceros, porque ellos van a poder evidenciar esos cambios. El que tomaba ya no toma, el que era vulgar ya no lo es, etc. Esa fe es llevada a la práctica, llevada a esa praxis diaria, le va a hablar a los demás como esas cartas abiertas que somos, de esos cambios que están sucediendo en el pensamiento y en el sentir, y por ende se van a reflejar en las acciones. Un comportamiento que va a ser muy importante porque va a marcar, va a dar testimonio, va a llevar a otros a ver, a evidenciar algo real, de lo espiritual a lo material. Ese comportamiento o ese testimonio que se le está dando a la persona de modo apropiado, de manera correcta, nosotros como cristianos estamos abocados a hacer. Así las cosas, vamos al verso 3 de Romanos 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir ese bautizado? Es ser bautizados en esa muerte. Hemos sido salpicados, hemos sido cristianizados, hemos sido renacidos, morimos con Él, sepultados con Él, resucitados con Él. Lo que está apuntando el apóstol Pablo al hablar de ese aspecto de ese bautizo, está diciendo que el bautizo está relacionado con la muerte. Pero si bien es cierto, cuando estamos pie en el agua, hemos muerto al pecado, también cuando emergemos del agua, resucitamos con Cristo. No solamente nos va a conectar a la muerte, sino que también nos va a conectar a la vida, a la resurrección, a la salvación. Esto apunta a que nosotros, si bien es cierto, somos pecadores y si bien es cierto, como seres humanos, que una y otra vez somos muy tendientes a fallar a Dios, no es menos cierto que la gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo. Este hombre perfecto que logra hacerse obediente y cumplir la cabalidad de la ley en todo, ese mérito que hace este ser extraordinario, maravilloso, sobrenatural, que es Cristo el Mesías, nos salpica a nosotros, nos abraza a nosotros, abarca a nosotros, pues somos el cuerpo de Cristo. Él como nuestra cabeza, nuestro soberano, y nosotros como su cuerpo, somos parte de su gobierno, somos parte de Él. Y como Él nunca pecó, sin embargo, cada pecado, el suyo, el mío, el de la humanidad, fue puesto sobre Él. Y como Él fue perfecto, entonces allá en ese lugar de sacrificio, porque dice la palabra que todo hombre que peca muere irremisiblemente, Ezequiel 8, 4 y 20, entonces, ¿qué pasa? Debió morir en la cruz, debió ser ofrecido en sacrificio como hombre, ejecutado, envilecido, porque dice la escritura que todo aquel que muere en un madero es maldito,
eso se llama envilecido. ¿Por qué envilecido? Porque él pecó, no, él es inocente, pero la carga del pecado él la recibió por nosotros. Fue envilecido y la ejecución se surte como tal. Allí, esa muerte está conectada al pecado de la humanidad. Y es allí precisamente donde la muerte es vencida en esa cruz, donde es vencido el enemigo, todos sus séquitos, toda la iniquidad y demás. Y al tercer día sale ya la muerte, el aguijón de la muerte no tiene el poder de atar o anclar, ni el sepulcro de detener, y ni el Satanás de vencer, porque ha sido derrotado y vencido, y entonces en él nosotros tenemos esa redención y esa salvación. Isaías 53:5 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia en Dios en él. Esa es la conexión que nosotros tenemos como creyentes. Él llevó nuestro pecado y Él nos hizo justicia. Él nos justificó. Por lo que nosotros merecemos, no, es un regalo inmerecido, de gracia, por eso es la gracia. Él es ese hombre que hizo ese mérito por la humanidad. Jesucristo, un hombre que nunca pecó, sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor inmesurable, insondable. Y ese amor hace que en él fueran puestos esos pecados, y él, como hombre perfecto, que no hubo pecado en él, cumplidor a cabalidad de la ley, vencedor de la ley en todo, entonces se hizo pecado por nosotros y por ello murió. Vámonos a entonces Hebreos 11:1, 2 y 6. Hebreos 11:1, 2 y 6 habla sobre la fe. Y dice que fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Y en el verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que crea que le hay. Ese es el mérito. Poder nosotros visualizar, pero más que visualizar, saber que está, como cuando estamos nosotros frente a la cosecha, frente a la semilla. Tenemos algo muy paupérrimo, muy ínfimo, pero sin embargo sabemos que en un futuro incierto, en determinado tiempo, vamos a recoger aquello que hemos sembrado. Eso es fe. Así las cosas, o cuando la mujer está gestante. Ella no puede ver con sus ojos, pero ella sabe que en determinado tiempo habrá un ser humano en el mundo terrenal, porque así es la fe. Nosotros pues hemos sido sepultados con Cristo por el bautizo en la muerte, pero también hemos resucitado con Cristo por la resurrección en Cristo al haberle aceptado. Ahora bien, ¿a qué nos conduce ese bautizo? A la resurrección. La resurrección enfoca no solamente a mirar hacia atrás que éramos pecadores y que recibimos una dádiva que no merecíamos, sino que enfoca hacia el futuro, hacia una conversión plena, a operar unos cambios reales y ciertos, a operar en atención a esa buena dádiva no merecida, a responder a esa confianza, responder a ese regalo con agradecimiento, con respeto, con honra y con gratitud. No es otra cosa que el deber individual de cada hombre o cada mujer que profesa una fe, es decir, un creyente, de llamado a vivir de una manera diferente, así como Cristo vivió. Repisar el calco de Cristo. Cuando ustedes van a los 4 evangelios, van a ver un calco perfecto, casi que podrían mirar ese retrato de él. ¿Por qué? Porque lo van a ver en todo su esplendor, con mucha generosidad, y van a ver que fue un hombre obediente, un hombre temeroso, un hombre de comunión con el Padre, de permanente amor con su prójimo, un hombre que estuvo perfecto en todo. Así las cosas, ese ser, ese Mesías resucitado, ese ser que está hoy a la diestra del trono, hoy tiene el poder de resucitarle a usted, a mí, a la humanidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente en todo, hasta llegar incluso a una muerte de cruz.
Molido fue por nuestras rebeliones, herido fue por nuestras transgresiones, nuestro pecado fue sobre él y por sus llagas somos nosotros sanos. Esa llaga y esa sanidad habla del pecado. El pecado fue automáticamente eliminado por esa redención. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, para quien en el ejercicio del libre albedrío, el hombre o la mujer que en el ejercicio de sus libertades y en función del libre albedrío, libre arbitrio o libre elección y manifestación de su voluntad en hacer o no hacer algo, se haga acreedor o rechace esa salvación. Así las cosas, por eso vemos que ese ser maravilloso, majestuoso, ese Mesías, pero que glorioso, salió invicto. Y nos hace a nosotros hijos e hijas de Dios. Hoy nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Mesías, hemos recibido su salvación, su redención, iniciamos este paso a través de profesar una fe cristiana, no solamente profesarla, sino llevarla a la práctica a modo de testimonio. Es el incentivo, nos otorga a nosotros la capacidad o el poder de hacernos victoriosos. Dice en 1 Corintios 15, del 55 al 57 lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él, que salió victorioso, Él ostenta ese poder. Él nos otorga a nosotros ese poder vinculante, porque nos conecta. Cuando nosotros profesamos esa fe, la llevamos a la práctica, nos hacemos obedientes, nos conecta, nos vincula a esa victoria. Así como el tercer día fue resucitado, es decir, Cristo se rindió completamente al propósito de Elohim, nuestro Padre, porque el Padre ostenta el poder. ¿Qué quiere decir? Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y también expresó: no me quitaron ustedes la vida a mí, yo la puse, yo la ofrendé y yo la volví a tomar. ¿Qué quiere decir? Él tenía y ostentaba el poder de resucitarse a sí mismo. Sin embargo, esperó en los propósitos del Padre, en los términos del Padre. Esperó ser resucitado de entre los muertos por el Padre, por la gracia del Padre. Glorificó así a nuestro Elohim, glorificó así con su obediencia al Eterno y Padre de todos los seres vivientes. Un aspecto que es importantísimo y que nosotros debemos aprender. La sepultura y la resurrección tienen una implicación. ¿Cuál? El efecto que surge en el hombre o la mujer creyente o crédula. Aquel hombre, aquella mujer que en atención a una fe viva, real, cierta, a ese hombre o a esa mujer, esa afectación de muerte y resurrección va a tener una injerencia en su vida. Va a producir algo en esa persona, va a producir unos cambios reales y ciertos, le va a llevar cercano a conocerle, a trabar una comunión, a trabar una unión común con el Padre y le va a indicar Él. Entonces, cuando nosotros vamos ahí a hablar, caminar, es decir, va a surgir un cambio en el estilo de vida, va a tener una buena comunicación, va a tener una buena unión, algo así como un matrimonio, un maridaje. Y en ese matrimonio con Dios, cuando nosotros miramos esa implicación de caminar, vemos que ese caminar
alejá en hebreo, alajá. Alejá es caminar o ir o marchar, y alajá hace referencia a la ley, a los mandamientos. Es decir, vemos que hay una conexión de este término en estar caminando en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? La connotación que va a tener este hombre o esta mujer es que va a querer andar alineado y en obediencia, cosa que naturalmente el hombre natural no quiere, porque nadie le gusta que le digan qué hacer o no hacer, nadie le gusta que le coloquen términos, piso y techo de cómo se debe ordenar o regirse por algo. Esta implicación le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque le va a ayudar en la comunicación con Dios y va a estar en consonancia o en concordancia con la ley. La misma palabra para ley y para caminar está demandando a la persona que no es otra cosa la atención a andar en obediencia a la palabra, que un hombre o una mujer de fe o creyente se alinee a la voluntad de Dios. Esa estrecha relación de maridaje o de matrimonio que nosotros ejercemos con el Padre no es otra cosa que estar alineado con su palabra y estar alineado a su voluntad. Romanos 6:5 dice lo siguiente: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué significa eso? Unidos con Él en semejanza de su muerte. Es decir, con Él nosotros vamos a sepultar toda esa conducta pecaminosa, toda esa conducta rebelde, toda esa conducta que nos aleja de Él. Vamos a hacernos obedientes. Dirán muchos, imposible. Para lo que es imposible para el ser humano, Dios lo hace posible por nosotros y para nosotros. Perdón. Resurrección apunta al reino espiritual. Es el llamado no solo a vivir en la novedad del evangelio, sino a experimentarla. Porque Dios no es una religión, no es una filosofía más, no es un pensamiento humano. Dios es una experiencia de vida, es una realidad. Como es una realidad, esa novedad que nosotros recibimos, esas buenas noticias, ese reino de los cielos, nosotros vamos a llevarlo a la praxis, a la práctica. Esa novedad que refleja el reino de Dios, esa semejanza que nos vincula y nos conecta con Él, perdón, que nosotros hoy ostentamos, va a hacerse visible ante los terceros, ante el mundo. Romanos 6:6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa eso? Nos estaba refiriendo y apunta automáticamente a esa condición pecaminosa, a ese hombre viejo, a ese hombre rebelde, a ese hombre insubordinado, insurrecto, a esa persona que no le gusta que le digan lo que hagan, sino que quiere ejercitar lo que quiere, lo que le place, lo que él piensa, a esa rebeldía, a esa inclinación al mal, y Yetzer hará. Pero también nos va a hablar de ese instinto animal o ese instinto irracional de conducta de pecado, que es el Nefesh Behemit, que significa que el ser humano es muy inclinado a ese actuar irracional, a ese actuar pasional, a ese actuar vil, a ese actuar rebelde, etc. Así las cosas, nosotros conocemos eso, pero debemos batallar. Una batalla es una guerra. Una guerra de seres humanos contra seres humanos. No, dice en Efesios 6:12, vuestra pelea no es contra carne ni sangre. Él está diciendo no es contra cosas terrenales, materiales, humanos contra humanos, hombre a hombre. No, nuestros pleitos no son entre los hombres. Nuestros pleitos son esas batallas, esa lid interna que nosotros tenemos, pero que nosotros hemos ejercitado nuestro cuerpo como armas de guerra contra Dios al insubordinarnos y someter nuestro cuerpo y esclavizarlo al pecado.
Ya ese cuerpo no va a ser ese arma que utiliza el enemigo porque en atención a que lo ha esclavizado a sus deleites, a sus emociones, a sus pasiones y demás, sino que ese mismo cuerpo va a ser un arma letal contra el pecado, porque ya hoy Cristo tiene el poder a través de su redención, de su salvación, de la construcción de nuestro pensamiento nuevo en las enseñanzas que nos da diariamente. Entonces, ese constructo ha cambiado nuestra perspectiva, ese constructo ha cambiado nuestro comportamiento o conducta, y hoy nosotros aquella herramienta o aquella arma que sometíamos a envilecerla en atención a la esclavitud del pecado, hoy es un arma que glorifica y da testimonio de la grandeza de Dios. Hoy Cristo ha sido crucificado y ahí en adelante Él, a través y en atención del constructo de nuestro intelecto, detrás de cada enseñanza, de lo que nos enseña a través del Espíritu Santo y todo lo que nosotros vamos ejercitando y llevando a la práctica en función y en atención a la obediencia, hoy nosotros logramos actuar de una manera distinta. Dejamos al lado ese Yetzer Hará, dejamos al lado ese Nefesh Behemit, ese instinto animal o irracional, ese instinto pecaminoso, ese instinto de rebeldía o insubordinación, y entonces hemos aprendido a agradar a Dios. Ya no le pertenecemos a ese reino espiritual de las tinieblas, del pecado, sino que hoy somos hijos e hijas de Dios. Juan 1, 12, 13. Dice que al que le ha creído, al que le ha recibido, ¿a quién? Al Mesías, como Cristo, le ha hecho hijo e hija de Dios, no creado por voluntad de hombre, de carne o de sangre, sino por voluntad de Dios. Primera de Juan 5.1 dice que al quien le ha creído y le ha confesado a Cristo como Mesías. Así las cosas. Y en el verso de Primera de Juan 5.18 dice, y al hijo, a la hija de Dios, el diablo no le toca. Ya pierde, ya de esas dos vertientes, el bien y el mal, escogimos el bien, ya lo vencimos, lo derrotó y hemos recibido el yugo, nos hemos sometido, reconocemos un Señor que es Cristo, estando subordinados bajo su autoridad. Entonces queda atrás ese viejo hombre y Cristo lo crucificó a fin de que ese cuerpo de pecado ya no tiene poder para esclavizarlo. ¿Cuál sería esa palabra importante? Katergeo. ¿Qué significa? ¿Ha sido eliminado? ¿O ha sido ese pecado anulado? Ha sido anulado. Se le quitó el poder. Ese ha sido anulado. Quiere decir que hoy esa persona, creyente, hombre o mujer, ha adquirido un poder, el poder de la luz. Ha adquirido una capacidad, la capacidad de anular de su cuerpo ese actuar en insubordinación o en rebeldía, porque hoy está capacitada para andar en obediencia. Andar en obediencia no es otra cosa que ejercer el dominio propio o ejercer esa autoridad en sí mismo a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios. Ya ese poder maligno, esa malignidad ha sido derrotada por Cristo y hoy el Espíritu Santo afianza el poder de Dios, ese poder de esa luz, ese poder en nosotros, ese Cristo en nosotros, ese Manuel en nosotros, va a caminar y nosotros vamos a poder vivir en obediencia a Él. Colosenses 2, 13, 15 dice lo siguiente: y a nosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando principados, potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Eso es el logro y es Cristo quien es autoridad sobre nosotros y quien nos dio a nosotros ese dominio, ese autocontrol, ese dominar en nuestra carne, nos devolvió el dominio propio para que nosotros soslayáramos todo poder maligno, dejáramos a un lado y ejercitáramos la obediencia. Si una persona de fe no aplica esta verdad, pues, a ver, ¿dónde queda su liderazgo? Una persona de fe ejercita y aplica esta verdad, entonces posee ese poder, posee esa capacidad de conducta, de moderar, de ejercer apropiadamente esa vida de fe, esa vida en Cristo, esa vida en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el pecado fue anulado. Fue desprovisto, quedó sin efecto, se le quitó ese poder. Y nosotros ya aprendemos a gobernar y a ejercitar ese dominio propio. Por implicación, no vamos a servir el pecado más. Por implicación, vamos a hacernos obedientes. Hemos anulado y le hemos quitado efecto a ese poder de pecado porque ya no es esclavo de él. Romanos 6:7. Dice lo siguiente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, ha sido justificado. ¿Lo hizo él por sí mismo? No. Un tercero lo hizo por él. ¿Quién? Jesucristo. Fue el que y es y será el que justifica al ser humano. Porque él es cumplidor en todo. Porque él se hizo obediente en todo. Porque él venció la muerte, venció el sepulcro, venció el pecado, venció la maldad, la iniquidad de Satanás y su séquito. Entonces, Cristo y solamente Cristo es esa gracia, ese redentor. Hoy nosotros hacemos una elección, porque Dios hizo no máquinas, no robots, hizo seres humanos. Y en el ejercicio del libre albedrío, cada uno deliberadamente escogerá cualquiera de esas dos fuerzas, el bien o el mal. Y cada uno sabe lo que significa. Si escogen el bien, entonces adquirirán esa justificación a través de Cristo porque Él nos justifica del pecado, Él es la autoridad y ya ese pecado no tiene el poder de condenarnos, no tiene la autoridad de acusarnos, el acusador pierde toda capacidad y nosotros adquirimos ese intermediario, ese intercesor, ese abogado que dice en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Ahora bien, dice en Isaías 1:18, dice, pongámonos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, os dejaré, y si fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca. Él tiene el poder de borrar todo pecado, toda iniquidad. Y nosotros tenemos el poder de seguir desde ese momento hacia el futuro, de la mano con Él, con el Espíritu Santo, en atención a la palabra de Dios, de andar en obediencia y hacernos obedientes hasta el último momento de nuestra vida. Para que así vivamos con Él hacia adelante, porque ejercitamos esa autoridad, porque ejercitamos ese dominio propio, porque el Mesías ha logrado que nuestro pecado sea cuestión del pasado y nos ha dado esa arma y hoy nosotros utilizamos aquella herramienta, esas armas que eran nuestro cuerpo, que la habíamos sometido al pecado, la habíamos envilecido y nos hacía sentir vergüenza, hoy esa arma contra el pecado porque hoy nos hemos alejado de él y somos hombres predicadores de la palabra, testimonio vivo de la palabra de Dios. Así las cosas, nos vamos a encontrar con un nuevo comportamiento, una vida terrenal nueva, diferente, una vida o un estilo de vida distinto a ese actuar del pasado, que nos va a hablar a nosotros de una vida de fe. Marchamos con Cristo, vivimos con Cristo, con Él, por Él y para Él. Esa es hacer su voluntad. Romanos 6:9 dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más del hombre. ¿Qué quiere decir? Cristo sometió, se hizo Señor
de todo. Ante Él se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra. Ahora bien, como Él resucitó, ya la muerte no tiene poder, ya Cristo no muere. Y los que estamos en Cristo, entonces recibimos esa promesa. Recibimos aquello que nos fue quitado a modo de consecuencia del pecado y nos dieron cuerpo para sufrir una primera muerte. Ya la muerte no se enseñorea de esta alma, sino que con Cristo nosotros recibimos esa eternidad, somos su cuerpo. Espiritualmente, esa es una expectativa muy grande. Si bien es cierto, algún momento nosotros morimos en este mundo terrenal, no es menos cierto que nosotros con Cristo recibimos esa resurrección y nos perpetuamos en Él. Así las cosas, dice la palabra, separados de Dios nada podéis hacer. Separados de Él no recibimos ningún reino. La muerte perdió su autoridad, su dominio. El enemigo ya no es Señor. La enfermedad tampoco, nada, porque Cristo venció plenamente. Romanos 6:10. Los creyentes nos hemos unido con Cristo en la semejanza de la muerte. A través de su muerte también estamos junto con Él en su resurrección. Por lo que el pecado y la muerte no se enseñorearán sobre vosotros. Ya no posee dominio y autoridad sobre nosotros, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. La obra perfecta de redención y de salvación, lo que Dios ha hecho, lo que el hombre ha alcanzado a través de ese ofrecimiento y de ese plan de redención y de salvación, tiene que ver en qué. El tema del bautizo y la manera como nos vincula directamente con unirnos a Él, con hacer esa conexión, ese cordón umbilical. Lo que nosotros experimentamos toda vez que ese cordón umbilical vuelve a su palabra a través de la fe, a través de Cristo, a través de la experiencia de vida, el testimonio que nosotros hacemos. Esto es una seguridad plena que uno va adquiriendo en la medida que uno va realizando, lo vamos entendiendo en la medida que vamos creciendo en cuanto al conocimiento. ¿Cómo puede estar seguro de que yo soy hija de Dios y que voy a ser un potencial para recibir ese reino espiritual? Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los que reciben a Cristo, le creen y le profesan como el Mesías, el ungido de Dios. Porque la justicia que Él ha logrado, Él es la justicia misma, ha sido puesta a mi disposición a través de Cristo, a su disposición a través de Cristo. Dicho de modo distinto, es cada uno, por el mero hecho de haber tomado a Cristo como Señor, como Salvador, como Redentor, por el hecho de recibir su palabra y hacerse obediente a ella, por el hecho de llevar a la práctica y de ejercitar esa fe a modo de testimonio, nosotros con Él adquirimos todos los logros. Eso es justicia. Eso es recibir esa eternidad. Entonces, esa gracia que nosotros recibimos, porque gracia es ese don no merecido, no hemos hecho, no por obras para que nadie se vanagloríe, es ese Cristo lo hizo por nosotros y nosotros abrazamos esa salvación por los méritos de Él. Cada uno de nosotros que le hemos recibido, que le hemos aceptado, hemos recibido esa salvación. Efesios 2, 8, 9 dice, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se vanaglorie. Un regalo inmerecido, pero que está allí servido en la mesa de la salvación. La mesa de salvación tiene ese banquete y todo ese banquete es la palabra de Dios con sus diferentes alimentos, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
esas aguas salutíferas que es ese árbol de vida que es la palabra, y cada hoja es una hoja salubre que salta para vida. Nosotros hacemos la ingesta a través del conocimiento y comemos ese conocimiento, lo absorbemos en nosotros y podemos mirar más allá del ojo físico, con el ojo del alma, en los ojos espirituales del entendimiento, entendemos a qué nos hacemos acreedores y cuál es nuestra herencia. Efectivamente, nosotros estamos seguros de que si vivimos acorde a obediencia, a voluntad de la palabra, a voluntad de Dios, y hemos hecho todo para vivir una vida en santidad, entonces podemos aspirar a ese reino espiritual. Romanos 6:11 dice: así también, considerados muertos al pecado, vivimos para Dios en Cristo. Vivir en Cristo como Señor nuestro quiere decir que nosotros hemos recibido ese Mesías, nos incorporamos a Él, nos ensamblamos a Él, como el árbol de la uva o el árbol de la vid frente al injerto o al pámpano, se incrusta, se ensambla perfectamente a tal grado que hace un solo cuerpo, porque va a enraizar y va a trabar esas conexiones con Él, y entonces son una unidad, un Dios, un Cristo, un Padre, una palabra, una verdad. Y viviendo para Dios, ¿cómo vivo para Dios? En obediencia, en obediencia. Romanos 8, 10, 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Un solo acto, unidos a través de un solo acto: la muerte y la resurrección de Cristo. Así nosotros asumimos esa esperanza del reino. Nosotros nos consideramos ya vivos hoy para Dios, alejados del pecado. En otras palabras, hemos recibido la ciudadanía de Dios, la identidad de Dios. Tenemos esa nueva ciudadanía, ese nuevo carácter, esa nueva perspectiva, y hoy nosotros reflejamos a Dios. Y hoy somos esas cartas abiertas, esos testimonios a otros. Es muy importante saber que nosotros como creyentes cambiamos esa mentalidad, esa perspectiva. Romanos 6:12: no reine el pecado en vuestro cuerpo terrenal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Le está diciendo, en otras palabras, oiga, deje de lado la avidez, la codicia, el apetito, los deseos, la ambición y demás cosas. Deje de lado todo eso. Acalle esas voces. Porque todo quien escuche esas voces es esclavo de pecado. No ha conocido la justicia, anda en la injusticia. Es decir, solo hay dos fuerzas, el bien y el mal. Anda en la maldad. Y su soberano es Satanás. Es esclavo de él, porque en él no hay justicia, en él no hay verdad, en él es el príncipe de la mentira y es homicida desde el comienzo. Automáticamente se preguntarán, entonces, ¿a quién le pertenezco? Evalúen. Cada uno responderá. ¿Realmente se encuentra en una relación de pacto? ¿Está usted, Cristo ha hecho esa obra perfecta en ustedes? ¿Los ha redimido? ¿Son una nueva criatura? Va a ser tremendo cuando ustedes tengan su respuesta, pero les tengo una buena noticia, porque evangelio es igual buena noticia. Todo aquel que se arrepiente, que confiesa, que vuelve su rostro a Dios, que le sigue y que se somete en obediencia, Dios le perdona. Primera de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere y confesare en sus pecados, volvieren su rostro a mí, yo oiré y sanaré la tierra. Hay una oportunidad. Vuelva a Dios como el hijo pródigo. Así las cosas, nosotros nos podemos considerar muertos al pecado a través de Jesucristo, pero también estamos comprometidos
¿Y a qué estamos comprometidos? A obedecer, a esforzarnos, a trabajar mancomunadamente con Él, a hacer su voluntad, a alinearnos con sus propósitos, a alinearnos con sus objetivos. Esta debe ser la nueva condición de ese creyente. Ser un servidor de Dios, esclavo de la justicia. Es decir, ya cambiamos de amo. Hoy nuestro amo se llama Jesucristo y dice que los lazos dice, porque mi yugo es suave, mi carne es débil. Casi que podemos fluir porque es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Todo será nuevo cuando nosotros somos personas de pacto. Ya no dejamos ni permitimos que el pecado, ni mostramos nuestros miembros como armas de pecado, sino hoy nos hacemos obedientes a Dios. Ya nos alejamos de condenación de muerte y adquirimos la gracia, la salvación, esa patria nueva, ese reino espiritual, perdón. Nosotros pues tenemos que aprender a hacer las cosas al modo de Dios, estar bajo la ley, estar bajo su gracia. Y una vez entendido eso, entonces entramos a ese cambio, surtimos esa transición y empezamos a trabajar y a reflejar esos cambios nuevos. Esta es la enseñanza de hoy. Espero sea de bendición para ustedes. Oramos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bendito, te agradecemos, Señor. Oro por aquellas personas a quien vaya dirigido este mensaje, para que sea tierra apta, tierra idónea, que sea buena tierra, Señor. Que esta palabra no se inocule, Señor, en los pedregales, para que el enemigo, los demonios, o las circunstancias adversas, o las situaciones, o la incredulidad, o la duda, la queme, sino que llegue a buena tierra, Señor. Que no se quede y no llegue a las personas por emoción, sino que se arraigue y que dé frutos y frutos en abundancia, Padre mío. Yo te oro por cada hombre, por cada mujer, a quien sea este mensaje allí sembrado por ti a través de tu Santo Espíritu. Les bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.